El día de hoy vamos a solucionar este ejercicio de volumen con integral triple. Nos dice utilice la integración triple con coordenadas cilíndricas para encontrar el volumen del sólido T limitado arriba por el plano z igual a y, que sería este que está cortando a nuestro paraboloide, que sería el de color gris, y abajo por el paraboloide z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer en este ejercicio es el volumen que queda después de cortar con el plano z igual a y nos dice que recuerde esta fórmula de volumen igual a la integración triple de t, de x, de y, de z, que es igual a la integración triple de la superficie de r, de ángulo, de z. Entonces ahora vamos a pasar a identificar eh, cada una de estas integrales y a partir de esto, que analizamos un poco, empezar a calcular ese volumen. Entonces, en este caso, vamos a identificar cuáles son las rectas. Entonces, z igual a y z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, que era el paraboloide. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es invertir los límites, como nos indicaba la fórmula. Entonces, en este caso debemos identificar las funciones que hay por de arriba y las funciones que hay por debajo, y vamos a utilizar coordenadas polares. Entonces vamos a tomar igual a r, seno del ángulo, y a y igual a r, coseno del ángulo. Entonces, en este caso, si reescribimos nuestra integral triple, nos va a quedar de la siguiente manera: r igual a seno del ángulo, y r2 igual a coseno cuadrado más seno del ángulo r de z de r de ángulo. Entonces, con lo que seguimos es con la integral intermedia, que sería de 0 hasta seno del ángulo, y la otra del radio, que sería de 0 hasta pi. Listo, ya después de tener esto empezaremos a solucionar nuestra integral triple y haber identificado cada una de las partes de la integral. Cabe recordar que esto se puede simplificar de la siguiente manera y nos quedaría r a la 2, es simplemente una cancelación que se hace. Entonces, en este caso vamos primero a resolver esta integral que las mencionaba hace rato. Entonces nos quedaría r con d de z y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, si integramos una constante, nos va a quedar de la siguiente manera: igual a r de z evaluada en r2 seno del ángulo. Entonces, calculemos estos límites. De la siguiente manera. Entonces nos quedaría que eso es igual al límite de z igual a r al cuadrado más rz igual a r3. Entonces, si calculamos el otro límite, diciendo que z es igual a seno de r al cuadrado, nos quedaría de la siguiente manera: rz igual a r2 seno al cuadrado. Listo. Entonces, si damos el resultado final de haber calculado nuestros límites, nos quedaría r2 seno del ángulo r3. Continuando con eso, reescribimos nuestra integral con la que seguíamos. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: r2 seno del ángulo r3 de r de ángulo. Entonces, lo que vamos a continuar con esta integral va a ser con esta, con la que acabé de señalar. Nos quedaría de la siguiente manera: con respecto a r. Entonces, si aplicamos la regla de la suma, nos quedaría de esta forma. Perdón, aquí aún menos. Entonces, si aplicamos
la regla de la suma nos va a quedar desde 0 hasta seno del ángulo de R3 de R más la integral de 0 hasta seno del ángulo seno de R2 de R. Entonces, si solucionamos estas integrales, vamos primero a solucionar esta, en este caso. Entonces, desde 0 hasta seno del ángulo de R3 de R, entonces nos quedaría que es R a la 4 evaluada en 0 a seno del ángulo. Entonces, esto es una integración básica que recordamos que es sumando. Entonces, quedaría esto, y lo siguiente a resolver son calcular los límites. Entonces, como lo decía anteriormente, calculando esos límites de nuestra integral, entonces nos quedaría límite de R igual a 0 de R4 y nos daría que eso es igual a 0. Entonces, si calculamos el otro límite, que es R de seno, ¿qué nos quedaría? Que es igual a seno de 4 del ángulo sobre 4. Entonces, listo, ya después de tener estos resultados, si lo organizamos nos quedaría seno de 4 elevado a la 4 sobre 4 menos 0. Entonces es igual a seno elevado a la 4 sobre 4. Listo. Entonces, siguiendo en nuestras medidas, solucionamos la otra integral que teníamos, que habíamos hecho de la suma, que era de 0 hasta menos seno del ángulo de seno del ángulo de r al cuadrado con respecto a r. Entonces sacamos la constante y en este caso nos va a dar lo siguiente: seno. Entonces en este caso consideramos la constante como seno y nos quedaría de r a la 2. 3. Entonces, siguiendo, nos quedaría seno del ángulo por r a la 3 sobre 3, que sería la integral evaluada desde 0 hasta seno del ángulo. Entonces, en este caso vamos a calcular los límites. Entonces nos quedaría que el límite de r cuando es 0 de r3 sobre 3 es igual a 0. Y cuando el límite de r es igual a seno del ángulo de R3 sobre 3 es igual a seno elevado al cubo sobre 3. Entonces, si reescribimos eso, definiéndolo ya nos quedaría seno al cubo sobre 3 igual a menos 0, perdón. Entonces, en este caso, siguiendo con nuestro resultado, nos quedaría seno del ángulo por seno al cubo del ángulo sobre 3. Entonces, si recordamos lo anterior, nos quedaría seno a la 4 del ángulo sobre 4 más seno del ángulo por seno al cubo sobre 3. Entonces, ya nos quedaría la última integral, que sería desde 0 hasta pi, y quedaría de la siguiente manera: menos seno a la 4 del ángulo sobre 4 más seno del ángulo por seno al cubo del ángulo sobre 3 con respecto a de ángulo. Listo. Entonces aplicamos la regla de la suma, que es distribuirle la integral a cada una de estas partes, y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces aquí sacamos el menos y nos quedaría desde 0 hasta pi seno a la 4 más la integral de seno del ángulo por seno al cubo sobre 3 del ángulo, que se me olvidó escribirlo acá en cada una, y en esta que va desde 0 hasta pi. Entonces vamos a resolver cada una de estas integrales por aparte para que quede una forma más ordenada y así llegar a nuestro resultado. Entonces en este caso vamos a aplicar la reducción de integrales, una fórmula que investigué que nos dice lo siguiente:
que la integral de seno a la n por x de x es igual a menos coseno de x, ángulo x, por seno a la n menos 1 sobre n más n menos 1 sobre n por la integral de seno menos 1 x. Entonces, perdón, 2. Entonces, en este caso, lo que vamos a aplicar es esta reducción de integral con nuestro resultado anterior y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, nos quedaría que es igual a la integral de seno a la 4 por el ángulo del ángulo es igual a menos coseno del ángulo por seno al cubo sobre 4 más 3 cuartos seno elevado al cuadrado del ángulo. Entonces vamos a seguir con esta solucionando paso a paso nuestro ejercicio. 3. Entonces en este caso nos quedaría un cuarto de menos coseno por seno al cubo sobre 4 evaluada en pi y 0 más 3 cuartos por la integral desde 0 hasta pi de seno de 2 elevado al cuadrado, perdón, por d de ángulo. Entonces seguimos resolviendo más integrales y simplificando nuestro ejercicio lo que más se pueda. Entonces resolvemos esta integral que es súper trivial. Entonces si recordamos la identidad que nos dice que seno al cuadrado es igual a 1 sobre menos, 1 menos coseno 2x sobre 2, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Sobre 2 y nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces en este caso nos va a quedar la integral desde 0 hasta pi de 1 menos coseno en términos de ángulo y sacamos el 2 y nos quedaría menos 1 medio a este lado. Entonces aplicamos la regla de la suma en este caso y nos quedaría de la siguiente manera: desde 0 hasta pi con 1 del ángulo que nos daría pi. Entonces ya es simplemente evaluar esto y simplemente ya tendríamos esta integral. Y la otra que sería desde 0 hasta pi coseno del ángulo. Entonces para esto sí vamos a aplicar la integración por sustitución. Para la integral desde 0 hasta pi por coseno de 2 del ángulo de ángulo. Entonces en este caso, como lo mencionaba, aplicamos la integración por sustitución y reconocemos a u como de 2 por el ángulo. Entonces lo que nos indicaba un ejercicio de sustitución en cualquiera de los casos. Entonces seguimos a seguir esos pasos. Nos quedaría de la siguiente manera. Listo. Entonces en este caso nos quedaría la integral coseno de u, 1 medio de u. Entonces, siguiendo eso, recordando los límites de integración, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, aquí nos quedaría 2pi y aplicamos la regla de la integración que nos dice que la integral de coseno es menos seno y nos va a quedar de la siguiente manera y sacamos esta constante y nos va a quedar así: 1 medio de seno de u desde 0 hasta 2pi y calculamos estos límites. Entonces en este caso nos daría un cuarto, acordándonos de del resultado anterior, coseno del ángulo por seno sobre 4 evaluada entre
pi sobre 0 más 3 cuartos por pi medios. Entonces, esto fue lo que nos dio de evaluar y vamos a simplificar esto, lo que se pueda más, nos quedaría de la siguiente manera. Un cuarto menos un cuarto por seno, coseno del ángulo, evaluado en pi más 3pi octavos. Simplemente es una operación de fraccionarios y vamos a calcular estos límites. Entonces, si calculamos los límites de nuestro paréntesis, nos va a quedar de la siguiente manera. Un cuarto seno al cubo por coseno al cubo entre los límites de 0 hasta pi. Entonces, si calculamos estos límites, recordemos cómo los veníamos calculando en este caso. Entonces, como veníamos calculando nuestros límites, entonces en este caso, un cuarto seno al cubo por coseno al cubo nos daría que es igual a 0. Y si calculamos el otro límite, que sería con pi, perdón, el ángulo igual a pi por menos un cuarto al cubo por coseno al cubo, esto nos daría que es igual a 0. Entonces, si calculamos en nuestra calculadora y evaluamos el pi, entonces coseno de pi es igual a 0. Entonces, aquí ya simplemente se nos cancelaría por esta multiplicación. Entonces, vamos a aplicar integración por partes, en este caso para solucionar eso, nos quedaría seno al cubo. Entonces, recordemos que nos quedaría seno del ángulo, es simplemente recordar que es la integración por partes, la derivada con respecto al ángulo de seno al cubo, que nos daría que es igual a 3 seno al cuadrado del ángulo por coseno del ángulo. Entonces ya simplemente estas derivadas, entonces en este caso nos quedaría la v, la integral de seno del ángulo, igual a menos coseno del ángulo. Entonces, si reescribimos todo esto, nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces nos quedaría seno elevado al cubo del ángulo menos coseno del ángulo menos la integral de 3 seno por coseno al cuadrado del ángulo entre 0 y pi. Entonces, esto es con respecto del ángulo, ¿cierto? Entonces, si simplificamos un poco más, nos va a quedar de la siguiente manera. Igual a seno al cubo menos coseno por coseno, perdón. Entonces aquí nos quedaría menos la integral de 3 seno al cubo del ángulo por coseno al cubo del ángulo con respecto al ángulo entre 0 y pi. Entonces recordemos que esto es seno al cuadrado y no al cubo, seno al cuadrado, perdón. Entonces seguimos simplificando nuestra expresión, nos quedaría 1 sobre 1 tercios, entonces nos quedaría menos seno a la 3 por coseno del ángulo menos la integral de menos 3 seno elevado al cuadrado por coseno elevado al cuadrado del ángulo entre 0 y pi. Entonces, en este caso, vamos a calcular esta integral que tenemos aquí y nos quedaría de la siguiente manera. La integral de menos 3 seno al cuadrado por coseno al cuadrado del ángulo. Entonces, si nos acordamos de la identidad trigonométrica de coseno al cuadrado por seno del ángulo, es menos 1 menos coseno de 4x sobre 8. Entonces, como lo mencionaba hace un rato la identidad, entonces sacamos nuestra constante menos 3 de la integral 1 menos coseno
de 4x sobre 8. Entonces, en este caso calculamos esta integral y aplicamos la regla de la suma. Entonces nos quedaría menos 3, un octavo, sacamos el 8, 1 menos coseno de 4x. Entonces, continuando con la solución de esta integral, nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, como lo dije anteriormente, menos 3 por un octavo, y aplicamos la regla de la suma, del ángulo. Entonces nos va a quedar, si calculamos la integral de 1 del ángulo, es igual al ángulo, y si calculamos la integral de coseno de 4 del ángulo, es igual a, bueno, entonces para esta vamos a aplicar la regla de sustitución. Entonces vamos a tomar a u como 4 del ángulo, y entonces, como ya recordamos lo que es aplicar la regla de integración por sustitución, entonces nos quedaría el ángulo igual a 4, que esto sería d de u igual a 4 del ángulo, y el ángulo sería un cuarto de u. Entonces, si reescribimos esto acá en nuestra integral, nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, la integral de coseno de u por un cuarto de u. Entonces, lo que simplemente hicimos aquí fue reescribir los datos anteriores, sacamos el un cuarto como constante, entonces nos quedaría la integración de u de u. Entonces, aquí vamos a aplicar sustitución en la ecuación, que sería u igual a 4 del ángulo. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera, y nos quedaría un cuarto de seno. Entonces en este caso simplemente fue reemplazar u, que era igual a 4 del ángulo, y obteníamos nuestra integral. Entonces, continuando con eso y reescribiendo nuestro resultado, nos quedaría menos 3 por un octavo por el ángulo menos un cuarto seno de 4 por el ángulo. Listo. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es vamos a simplificar nuestras expresiones, evaluar los límites y calcular nuestro resultado de nuestro volumen. Entonces, en este caso nos daría menos 3 octavos y recordamos el 1/3 menos seno a la 3 por coseno del ángulo menos 3 octavos por el ángulo menos un cuarto seno de 4 del ángulo evaluada desde 0 hasta pi. Entonces seguimos simplificando lo más que se pueda. Entonces en este caso nos quedaría 1 sobre 3, nos quedaría 1/32 avos menos 32 seno al cubo coseno del ángulo más 3 coseno del ángulo, como seguimos, y nos quedaría, perdón, en este caso nos quedaría por 4 del ángulo menos seno de 4 del ángulo evaluada desde 0 hasta pi. Entonces, en este caso lo que vamos a evaluar son toda esta expresión en 0 y en pi. Entonces calculamos nuestros límites del ángulo cuando equivale a 0. Entonces en este caso nos quedaría 1/32 avos menos 3 32 seno al cubo del ángulo por coseno al cubo más
3, 4 del ángulo, menos seno de 4 del ángulo. En este caso nos daría que es igual a 0. ¿Por qué? Porque si hablamos del ángulo que es igual a 0, en esta multiplicación nos va a dar 0. Todo esto se nos cancelaría y nos daría 0. Entonces si calculamos el límite, cuando el ángulo es igual a pi, y escribimos toda esta función, 3. entonces en este caso, si reemplazamos el ángulo igual a pi, entonces vamos a meter todos estos datos en nuestra calculadora. Entonces toda esa evaluación nos va a dar que es igual a menos 3pi sobre 8, y recordamos el menos 0. Entonces, acoplando todos nuestros resultados obtenidos, sería 1/3 por 3pi octavos igual a pi octavos, una multiplicación de fraccionarios, y en este caso juntamos todos nuestros anteriores resultados, menos 3pi menos sobre 32 avos más pi sobre 8 nos dice que es igual a... bueno, entonces esto lo podemos hacer en nuestra calculadora y sería pi sobre 32 avos. Entonces esto serían unidades cúbicas porque estamos hablando de volumen. Entonces en este caso todo esto que obtuvimos fue resultado de nuestra integral triple con coordenadas cilíndricas. Entonces fueron pi sobre 32 avos unidades cúbicas. Entonces espero que les haya servido el ejercicio.